Entonces estábamos hablando de que vamos a ver el texto de 1 Corintios capítulo 12 que dice acerca de los dones espirituales, no quiero hermanos que ignoréis. Este asunto de ignorar es desconocer. Hoy en día, como entonces, muchos hermanos, gente que conoce de Dios, pues no tiene un conocimiento completo, siempre hay un conocimiento a veces parcial. Lo dice, por ejemplo, en el caso en que Pablo se encuentra a unos discípulos en Efeso y en la plática sale una pregunta, cuando Pablo les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos conocían ya el arrepentimiento, fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero les faltaba completar el conocimiento de lo espiritual. Lo mismo pasó con Aquila y Priscila, que fueron llamados aparte y se les expuso más ampliamente el camino del Señor, dando a entender que su conocimiento al inicio era parcial, pero posteriormente fueron avanzando en ese conocimiento. Bueno, aquí quiero hacer un comentario acerca de el versículo. Dice acerca de los dones espirituales. Usted puede ver que en esta versión que estoy utilizando, dones, viene en otro tono, viene en gris, porque la palabra don en el original no aparece. Para eso vamos a verlo en la versión interlineal del Nuevo eh, Testamento. Y, ok, entonces vamos a ver en este pasaje la versión interlineal. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es como lo traduce la Reina Valera y muchas otras versiones, pero en el original dice acerca de, pero de las espirituales cosas, hermanos, no estoy queriendo a ustedes estar no conociendo. Bueno, es lo que dice literalmente del griego al español, pero podemos ver que la palabra don no aparece, sino aparece esta palabra que es neumaticón, que significa lo espiritual en la iglesia. Neumaticón, de la derivación del 4151 del número Strong, su definición es no carnal, es decir, humanamente etéreo, como opuesto a lo anímico, sino lo espiritual. Entonces habla de las cosas espirituales dentro de la iglesia. Y nos dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren acerca de lo espiritual. Este capítulo habla de lo espiritual dentro de la iglesia. Y vamos a continuar viendo el texto de esta parte de la palabra en 1 Corintios. Vamos a seguir leyendo. Entonces, dice aquí, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ya dijimos que habla de lo espiritual dentro de la iglesia, no solamente de los dones, de lo espiritual. Y después hace una referencia. Sabían que cuando eran gentiles, voy a volver otra vez a la versión de la Biblia de las Américas, dice, ustedes saben que cuando eran paganos, gentiles es aquel que no tenía relación, conocimiento del Dios verdadero. De una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos, como entonces hoy en día hay esa tendencia hacia la idolatría por ignorancia, porque es la costumbre, porque es la tradición, porque es la religión de los ancestros, etcétera. Dice que éramos arrastrados hacia esas cosas. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús anatema. Anatema es una maldición. Dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor. Recordemos que dice que si confesamos que Jesús es el Señor, seremos salvos. Entonces, si confesamos que Jesús es el Señor, lo estamos haciendo por el Espíritu
de Dios. Y en el versículo 4 nos habla de que hay una diversidad, ahora sí, de dones. Vamos a verlo claramente aquí en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Vamos a ver nuevamente la traducción interlineal y vamos a ver el versículo 4. Aquí nos vamos a posicionar, vamos a ir al verso 4 y nos dice variedad de dones. Aquí se aparece esta palabra, dones, que es charismata, que significa un regalo, que significa un obsequio. Entonces habla de una dádiva, de una dádiva, un don de parte de Dios, pero actuando a través del Espíritu Santo. Lo vamos a ir viendo todo aquí para no estar cambiándonos mucho de pantalla. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay varios regalos. Aquí es importante ir analizando que en la iglesia funciona las tres personas de la Trinidad. Creemos en un Dios triuno o trino, que se manifiesta en tres personas diferentes, pero que sigue siendo un solo Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el que está actuando en la iglesia, es el mismo. Y en el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, la palabra que habla de ministerios es la misma palabra que se traduce como en otros versículos como diácono, diaconía, servicio, alguien que ayuda, alguien que sirve. Se puede definir como quehacer, servicio, socorro, ministerio, ministración, distribución. Entonces, estos ministerios, estos servicios que hay dentro de la iglesia, están relacionados, dice, pero el Señor es el mismo. El Señor, estamos hablando de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Continuando en el verso 6, dice, y hay una diversidad ahora de otro rubro, dice, de operaciones. Vimos que hay dones que van relacionados con el Espíritu Santo, hay ministerios o servicios que están relacionados con Jesús, que es el Señor, y ahora dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esta palabra de operaciones en griego se refiere a poder, a facultad para hacer algo. Se deriva de la palabra energema, que también se deriva aquella palabra de energía. Entonces, Dios es el que da la energía, que da la facultad, da el poder de hacer todas las cosas dentro de la iglesia. Entonces, vemos en estos versículos que está presente el Espíritu Santo, que está presente el Señor Jesús y que Dios mismo, el Padre, está facultando a todos para obrar en la iglesia. Dice, no quiero que sean ignorantes sobre este tema, acerca de lo espiritual. Entonces vamos a estar comentando precisamente esto espiritual. Posteriormente empieza a hablar de los dones o de las facultades espirituales que hay en la iglesia. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa manifestación del Espíritu da a entender que se da a conocer, se revela, se manifiesta lo que Dios te va a usar para edificar a la iglesia. A cada uno en forma individual. Muchos cristianos tienen la idea colectiva de ir a una reunión y ser solamente espectadores. Hoy en día se ha tomado las reuniones como una especie de exhibición o show, donde la gente toma asiento y pues todo pasa en la plataforma
y hay muy poca interacción entre los asistentes. Sin embargo, la palabra de Dios habla de otra cosa. Dice que cuando nos reunamos, dice, alguno tiene un salmo, alguno quiere cantar, alguno quiere orar, todos pueden participar, siempre guardando un orden. Entonces, aquí dice que a cada uno se va a manifestar el Espíritu para provecho, provecho propio y provecho de los demás. Y en el verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ok. A otro, aquí vamos a ver en estos versículos que siempre se refiere que uno, Dios le da una manifestación del Espíritu en especial, en este caso dice palabra de sabiduría, y dice no al mismo, sino a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, no estamos hablando de cosas diferentes, el Espíritu Santo es el que toma el control de todo lo que debería suceder dentro de la reunión como iglesia. Uno habla palabra de sabiduría, otro palabra de ciencias según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Esta palabra de fe habla de confianza, es la palabra griega que es pistis, que es persuasión, es decir, credibilidad, moralmente convicción, específicamente confianza en Cristo para salvación. No quiere decir que la persona tenga más fe que los demás, sino que ayuda a la fe de los demás a afirmar su confianza en Dios. Ese es el don espiritual de la fe. Dice, y a otro, dones de sanidades. Está en plural porque hay diferentes orígenes de enfermedades, por eso el don no es uno solo, sino es dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. No vamos a tratar hoy muy específicamente cada uno de estos, pero cada una de estas manifestaciones debe de manifestarse, valga la redundancia, en la iglesia. A otro, profecía. La profecía es un mensaje enviado directamente de Dios para una persona, para una iglesia, para una comunidad, para un país. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, que es diferente a la manifestación del espíritu, del hablar en lenguas. Estos son diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de esas lenguas. Estamos viendo un panorama muy general. Entonces vamos a continuar en el texto de 1 Corintios 12, ahora en el verso 11. Dice, pero todas estas cosas, todas esas manifestaciones las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, hay que entender que esto no son habilidades humanas que se pudieran aprender. O sea, nadie puede enseñar a otro a profetizar, ni nadie nos puede enseñar a hacer milagros, sino es una facultad que viene sobrenaturalmente del Espíritu y desciende y se manifiesta en una persona para edificación de la iglesia. ¿Cómo se adquieren esos dones? Pues solamente teniendo esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y en el verso 12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, hace esta referencia el apóstol Pablo, referente precisamente a el cuerpo, lo compara el cuerpo de Cristo, compara la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo de Cristo, y dice que aunque son muchos miembros, el cuerpo es uno. Y aquí hay que irlo entendiendo en una forma espiritual. El cuerpo es uno solo, pero está formado por muchos miembros. Así la iglesia es una sola, no hay
el hombre siempre mete ahí la cuchara y uno se apellida de una forma, que si somos cristianos pero de este tipo, somos cristianos de otro tipo. El cristiano es cristiano, ¿no? El cristiano es seguidor de Cristo. La iglesia es única y universal, aunque hay iglesias locales, o sea, reuniones, congregaciones, pero todos estamos unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y en el verso 13 vamos a analizar que nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No hemos sido bautizados por diferentes espíritus. No hay cristianos apellidados de una forma o de otra. No quiero nombrar alguno para que nadie se sienta. Pero dice que por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí lo aclara de esta forma, dice, sean judíos o griegos. Ahora vamos a ponernos en el contexto de que Pablo, que está escribiendo esto, él era judío. En determinado momento él defiende su ministerio, incluso dice, los otros son judíos, pues yo también, ¿no? Pero yo más, porque yo era no solamente judío, sino de la secta de los fariseos, muy celoso de las cosas de Dios. Dice, en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es lo que nos hace diferente, ¿no? Lo que nos hace diferente es la unión que tenemos con Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces no os enviaré al Consolador. Y habla del Consolador como el Espíritu Santo, que iba a ser nuestro paracletos, nuestro abogado, nuestro compañero, nuestro maestro, nuestra guía. Entonces, todo gira alrededor de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En el verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vemos este ejemplo del cuerpo. Usted puede ver simplemente su mano. Su mano está formada por muchos elementos, ¿no? Los huesos de la mano son diferentes en cada uno de los dedos, de diferente tamaño. Incluso los dedos mismos son diferentes cada uno, pero todos forman lo que es la mano. Así el cuerpo está formado por muchos miembros y todos son necesarios dentro del cuerpo. Una pregunta, ¿sí estamos viendo que cambian los versículos? Sí. Sí. Ok. Sí. En el verso 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Miren, esto lo trató Pablo, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, porque iba a ser algo que iba a suceder en la iglesia, y hoy lo vemos y ha sucedido durante siglos, que muchos se quieren apartar, ¿verdad? Diciendo, no, yo soy especial, yo soy diferente, nosotros somos la iglesia real, y excluyen a los demás. Pero todos somos parte del mismo cuerpo. El pie no puede decir, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y tampoco, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto se ejemplifica también en el libro de Apocalipsis, con aquellos mensajes a las 7 iglesias de Asia. Si lo analizamos, no en un contexto profético, sino práctico, el mensaje a cada una de las iglesias era diferente, porque cada iglesia, no estamos refiriendo a la iglesia local, a la congregación que había que estaba dirigido a cada una de estas iglesias de diferentes ciudades de Asia Menor. Vemos que cada una era diferente, ¿eh? Una tenía virtudes, tenía sus defectos, porque las iglesias, me estoy refiriendo a la iglesia local, tienen una personalidad diferente unas de otras, porque se manifiesta Dios de una forma diferente. Pero no somos ajenos al cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día es triste ver que
hay corrientes o iglesias que no se tratan entre ellos porque dicen, es que ellos están mal, nosotros estamos bien. No, dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que une a la iglesia? Es lo que une a la iglesia, lo une el espíritu, es lo que nos mantiene unidos. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cada iglesia local tiene una personalidad diferente. Cada miembro de la iglesia es una persona, es un individuo y sirve a Dios en una forma diferente. A lo mejor alguno canta muy bien, otro canta en diferente forma, pero los dos lo hacen para edificar a la iglesia. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y de aquí se deriva aquel versículo también que dice, no es del que corre ni del que quiere, sino es del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo es que Dios me va a usar? Pues también, si uno es más dócil en las manos de Dios, pues va a ser usado de una forma más amplia. Si otro no lo va a hacer, pues es más recio a ser usado en las cosas de Dios, no va a ser usado de la misma manera. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No puede haber un cuerpo con un solo miembro. El cuerpo consta de diferentes miembros, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Este cuerpo del que estamos hablando, que somos cada uno de nosotros, debemos entender que nos une el espíritu. Este es un muy breve avance de algunos temas que vamos a estar tocando referente al Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar viendo los versículos. Dice que somos un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. O sea, no podemos excluir a ninguno. No podemos decir, mira, aquellos no nos juntemos con ellos porque son así, porque son asados, porque se visten de una forma o se visten de otra. No te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de nosotros. O sea, los miembros del cuerpo se necesitan, deben estar unidos. Incluso Jesús dio una clave. Dice en la oración que él hace en San Juan 17, dice, Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero con una idea, con un propósito. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hasta que la iglesia esté en esa unidad, hasta que estemos totalmente unidos, esto no quiere decir que sea uniforme. Hemos hablado de la diversidad del cuerpo, tanto en los individuos como en las congregaciones locales. Todos debemos estar unidos para que se manifieste la gloria de Cristo en su iglesia. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hace un ejemplo muy práctico, ¿no? De qué cuidamos más de nuestro cuerpo, qué es lo que nos hace más falta, qué es lo que usamos más, pero nadie nos ponemos a pensar qué usamos. Usted podría pensar que el dedo chiquito de su pie es inútil tenerlo, ¿no? Pero cuando a alguien le falta ese dedo, entonces dice, sí le hacía falta, ¿no? O cuando nos golpeamos en ese dedo, repercute en todo el cuerpo. Así es nuestra relación como iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí voy a hacer un ejemplo.
el caso de Juan el Bautista. Hubo otros profetas que pudieran llamarse mayores. La vida, podemos leer la vida de Jeremías, de Isaías, o incluso Daniel, ¿no? El mismo Moisés. Pero si los comparamos a ellos con Juan el Bautista, como se nombra, su historia es muy corta en los evangelios, uno pensaría que su ministerio, la forma de servir a Dios fue muy, muy pequeña, pero Jesús dio un testimonio muy interesante acerca de Juan el Bautista. Dice, de los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿A qué se refería eso? Se refería a un hombre que rehusó el buscar su propia provecho, su propia voluntad por entregarse completamente a la voluntad de Dios. Por eso dice que es la voz que clama en el desierto. La relación de Juan, en otra ocasión trataremos ese tema con más profundidad, pero esa relación de Juan con Jesús, no solamente su parentesco, porque eran primos, sino el asunto de encargar el ministerio, porque el mismo mensaje que daba Juan fue el mismo que empezó a retomar Jesús. Recuerden que Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio diciendo lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Jesús mismo fue bautizado por Juan, aunque Juan se rehusaba a hacerlo, pero accedió porque Jesús le dijo que es necesario actuar en justicia. Entonces, en el cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Quien parece ser más grande, Jesús lo dijo, dice, el que quiera ser grande, las cosas de Dios, tiene que hacerse como el más pequeño, tiene que hacerse como el que sirve. Ok. Entonces, dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo. El equilibrio, Dios lo va a poner, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Dios va a poner el equilibrio dentro del cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto nosotros nos preocupamos por los demás? ¿Qué tanto nos preocupamos nosotros por los demás? Yo creo que aquí entra la parte importante, ¿no? El poder estar al pendiente. Ya no te escuchamos. No sé si desactivaste el micrófono. A ver ahí. No te estamos escuchando. A ver, ahora sí. ¿No? Ok. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de lo que vamos a ver? Porque no sé, vamos a tratar de silenciar para reactivar audio. A ver, Doris, otra vez activa tu audio. Creo que ninguno se activó su audio, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Participe alguien más. ¿Cuál era la pregunta? No, Doris iba a comentar acerca de la importancia de preocuparnos unos por otros porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a continuar en la lectura.
Y estamos en 1 Corintios, capítulo 12, verso 25. Dice, para que todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto aplica en el sentido de evitar ese egoísmo y esa vanidad en cada uno, ¿no? Regularmente cuando alguien recibe una honra o destaca, los demás tienen un sentimiento de envidia, ¿no? De menosprecio por esa persona, pero no, dentro del cuerpo deberíamos ser de esta manera. Dice, si alguien padece, me refiero a aquellos que están siendo perseguidos, no solamente en otros países o en otros continentes, sino dentro de nuestro mismo país. Apenas leí una noticia nuevamente en Ixmiquilpan, en Hidalgo, hace muchos años fuimos, cuando eran perseguidos los cristianos en ese lugar. Hoy sigue habiendo eso, no se ha terminado, ¿no? Sigue habiendo esa tensión entre quienes no son cristianos y los cristianos, y los tratan de lastimar de algunas formas, ¿no? Entonces, nos deberíamos de compadecer de ellos y deberíamos de acudir y ayudarles. Y cuando alguien recibe honra, todos también nos deberíamos de gozar juntamente con ellos. Entonces, va concluyendo el apóstol Pablo el capítulo cuando dice, vosotros pues, nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, no otros, nosotros. Pero incluye a todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y como su Salvador. Y miembros, cada uno en particular. Estas dos afirmaciones van ligadas. ¿En qué sentido? Primero, el entender que somos el cuerpo de Cristo y después que estamos ligados unos con otros. A veces no nos soportamos. Por eso tanto dice la Escritura en otros pasajes, que posteriormente tocaremos en otro tema, que dice que nos soportemos unos a otros y que nos amemos unos a otros, porque es la labor del cuerpo. Mis manos no pueden querer arrancar una mano de la otra porque saben que se necesitan. Así, dentro de la iglesia, no debemos de desecharnos, sino tratar de mantenernos unidos, mantenernos preocupados unos por otros, mantener la unidad de la fe, la unidad del Espíritu Santo. Y después viene aquí nuevamente, a manera de conclusión lo vamos a ver hoy, pero es un tema muy grande. Estamos viendo lo espiritual dentro de la iglesia. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Voy a hacer una reflexión, usted piense, ¿verdad? En la iglesia local donde usted participa, se manifiestan estas obras espirituales. Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay quien hace milagros, hay quien sana, hay quien ayuda, hay quien administra, tiene algún don de lenguas. Entonces debemos aprender a dejar la libertad a obrar el Espíritu, porque todo lo hace uno y el mismo Espíritu, dice la Escritura. Todo lo hace, la facultad, el poder viene de parte de Dios. Dice que veíamos en el versículo que decía que esas operaciones vienen de parte de Dios. Y en el verso 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? No, no todos hacen no hay todólogos en las cosas de Dios. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, pero no por sí mismos. Recordemos que todo lo que hacemos es movido por el Espíritu Santo y es para edificación de la iglesia. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas
interpretan todos, está refiriendo a los dones que vimos en los versículos anteriores. Procurad, dice, es algo que tenemos que anhelar. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No excluye lo que acaba de hablar Pablo de lo espiritual, pero es la introducción al tema que vemos en el capítulo 13, que es acerca del amor. Dice, si yo tuviera todos los dones y tuviera todo el conocimiento, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Juan lo enfatiza de esta manera. Dice que este es el mandamiento que nos dejó Jesús, que nos amemos unos a otros. Bueno, quiero agradecer esta reunión, quiero agradecer su atención, el haber estado en este tema, y les invito, posteriormente llegarán más invitaciones para que a tocar otros temas que sean para nuestra edificación. Yo les pido que ustedes lo analicen nuevamente el capítulo en base a lo que acabamos de comentar. Quizás cambia su perspectiva referente a lo que ustedes pensaban o habían analizado anteriormente acerca de este capítulo que habla de lo espiritual dentro de la iglesia. No sé si alguien quiera comentar algo, ahora sí, estamos en la libertad de participar. Yo. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Bueno, de lo que vimos el día de hoy, yo creo que me quedo con del versículo 31 que dice, procurad los dones mejores, ¿no? Porque muchas veces tendemos a quedarnos en la zona de confort y con lo que me vaya dando, ¿no? Con lo que vaya teniendo, pero no aquí. Incluso se nos insta a que busquemos, a que perseveremos. Entonces, hay que estar al pendientes de eso y empezar a procurar los mejores dones, no para nuestro beneficio, porque incluso aquí nos lo recarga que no es por nosotros, sino para la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Ok. Así están levantando la mano. Sí. Es importante, ¿verdad? Conocer todo esto acerca precisamente de lo que decías al principio, sobre las funciones que se deben llevar a cabo dentro de la iglesia. Y lo más importante es que podamos entender que esas funciones también son nuestra responsabilidad, ¿no? El cuerpo, así como está formado por muchos miembros, pues esos miembros no están ahí de adorno. Todos tienen una función, todos tienen un propósito y hacen que en conjunto, pues el cuerpo funcione de manera armónica, ¿no? La parte que decían, ¿no? Que nos gocemos con los que se gozan, ¿no? Cuando una parte del cuerpo se duele mal, perdón, se siente mal, se enferma, pues merma la calidad del funcionamiento de todo el cuerpo. Por eso la importancia de que todos como iglesia trabajemos en conjunto en el lugar en el que Dios nos ha puesto, ¿no? A veces a algunos nos toca hacer el dedo chiquito, que parece que no servimos, pero que Dios nos tiene ahí con un propósito. Correcto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo. Sí, Hola, adelante. ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, en referencia a esa parte donde nos compara a la iglesia como un cuerpo donde hay miembros, vamos a llamarle débiles y otros fuertes, parece que no hemos entendido como iglesia ese concepto o lo que Papá Dios nos quiere dar a entender. ¿Por qué? Una, porque ciertamente nos dice que nos soportemos unos a otros, fuertes y débiles, débiles y fuertes. Nos dice que todos, absolutamente todos somos útiles. Perfecto. Y muy claramente nos dice que los más fuertes lleven las cargas de los que menos aguantan. Pero también tiene la otra parte y nos hablamos acerca de Moisés. Cuando el pueblo de Israel luchaba y él levantaba las manos, dice que se le cansaban
y cuando se cansaba, bajaba, pero era cuando el enemigo ganaba. Necesitó Moisés de gente tal vez un poco menos fuerte espiritual que él, pero al final creo que nos muestra que fuertes ayudemos a los débiles, débiles ayudemos también a los más fuertes. Y desde luego, la palabra nos enseña que sin amor, pues nada somos, ¿no? Y tenemos que seguir luchando, creciendo espiritualmente y sobre todo crecer en amor. Cuánto gusto, cuídense y que Dios les bendiga. Gracias, bendiciones también allá a los hermanos de Guerrero. ¿Alguien más? Si hay alguien más que quiera comentar algo. Bueno, si no, pues me resta solamente agradecer la atención. Espero que el tema tocado haya sido de bendición para su vida y pues será un hasta luego para que Dios siga usándonos a cada uno para edificar su cuerpo, del cual todos nosotros somos miembros. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Adiós, buenas noches. Bendiciones.